Jeremías 25, el versículo 15. Vamos a leer del 15 al 18. Dice: porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas y en burla y en maldición, como hasta hoy. Después el versículo 27, les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beberle tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Profundo el significado simbólico de lo que nos está hablando aquí el profeta Jeremías. En la antigua historia había un significado muy importante en las copas. Era un significado doble. El comer con alguien era visto como un gran honor. Si tú invitabas a alguien a comer, era porque lo querías honrar mucho. Y el no invitar a alguien a comer era una gran ofensa. Porque tú sabes que a la hora de estar en la mesa se comparten pues muchas cosas. No solo se come, sino se convive. Se comparte el alma, se habla, se platica, se intima inclusive. Pero la copa no solamente era símbolo de amistad, como acabamos de ver en Jeremías 25. A veces la copa tenía otro simbolismo. Tenía el simbolismo, especialmente entre los reyes, de darle la copa llena de veneno a aquel que era su enemigo. Tú habrás visto quizás alguna referencia histórica que a veces se mataba en el antiguo Oriente a personas dándoles una copa de vino en donde se había metido un poco de veneno. Y a veces los reyes, cuando tenían un enemigo, lo invitaban a comer. Y ahí en la copa de vino, que se veía muy bueno, habían puesto un veneno terrible, quizás la cicuta, en el tiempo de Roma así lo hacían, y entonces el otro veía ese vino y decía todo está bien, y a la hora que lo bebía caía al piso con grandes dolores y empezaba a vomitar, como vimos aquí en el versículo 27, y caía y ya no se podía levantar nunca. Dice: bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantéis. Entonces, la copa tiene un doble significado. Los reyes, cuando querían honrar a alguien, le daban la copa de su amistad, un buen vino para beber. Y los reyes, cuando querían matar a algún traidor y descargar su ira en contra de él, le acercaban la otra copa, la copa llena de veneno mortal, para que ahí mismo cayera y se muriera delante de ellos. ¿Y qué es lo que vemos aquí en Jeremías 25? Cómo Dios trata a la humanidad, 25:15. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Ok, obviamente Dios no le va a dar de beber vino a las naciones, no se refiere a eso. Esto es simbólico, es figurativo. A lo que se refiere es las naciones, la gente impía, los inicuos, los que han hecho el mal. Así los trata el Rey de Reyes y Señores, Señores. Les acerca no la copa de su amistad, sino la copa que simboliza la ira del rey. Y por eso dijo, aquí va a venir guerra, dice, espada entre ellas. Y van a beber hasta el fondo esa copa. Esta es la forma en que Dios trata a sus enemigos. Y ponte a pensar, qué terrible debe haber sido ese cuadro de la historia, del ejemplo que te acabo de dar, cuando se acercaba el enemigo del rey con su hipocresía, traidor, a la mesa. Quizás ya sentía que estaba mal su vida y de pronto decía, no estará el veneno, toma, la tienes que beber. Y de pronto empezaba a beber ese vino y empezaba a sentir el amargo sabor del veneno bajando por su garganta, y de pronto los dolores espantosos, caía al piso, se empezaba a revolcar, a vomitar,
embriagado y finalmente expiraba ahí delante de los reyes, porque se había atrevido a rebelarse contra el rey, se había atrevido a traicionarlo y se había convertido en su enemigo. Y el rey en su indignación le daba esa copa que simboliza su ira, su justa ira. Y ahora aquí vemos cómo Jeremías hizo lo mismo simbólicamente y empezó a ver tremendas cosas entre las naciones. Ya no bebiendo, digo otra vez, vino físico, sino empezó la espada y la muerte a llegar ahí. Y eso simbolizado y tipificado como la copa. Tenéis que beber, les dijo. Y empezó a llegar la ira a las naciones. Así es como el rey trata a sus enemigos. Y vemos hasta el día de hoy que esto se cumple. Naciones como Bosnia, allá en la Europa oriental, se están haciendo pedazos. Y es la copa de la ira de Dios. Dice la palabra aquí adelante, en el versículo 32, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. Versículo 31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Y así vemos también que no solo en los países en donde hay guerra ahorita, están bebiendo la copa de la ira de Dios, su justa indignación por ser traidores contra Él, sino aquí mismo en nuestra ciudad, la gente está bebiendo la copa de la ira también. Ya dije, no es literal, es simbólico, pero así Dios está literalmente matando, haciendo pedazos a sus enemigos. Platicaba esta tarde por teléfono con un amigo mío de hace mucho tiempo, tenía yo mucho de no hablar con él, y me dijo, ¿sabes? Acaban de matar a fulano. Yo lo conocía, lo ahorcaron, lo estrangularon, una muerte horrible. ¿Y qué puedo yo pensar? Sino que ese hombre, porque era un hombre terrible, muy agresivo, bebió de la copa de la ira de Dios. Como golpeó a muchos, como quizás picó a muchos, como dicen vulgarmente, así también a él, por un lío de faldas y andar de adúltero al parecer, lo estrangularon y lo amarraron en su propia camioneta, en una muerte horrorosa, y lo fueron a poner exactamente en la misma camioneta, enfrente de la casa de la mujer con que andaba. Como que un cuadro horrible. ¿Una bendición de los cielos? No, fue la ira de Dios. Qué terrible es beber de la copa de la ira de Dios. Una vez que el rey le pone la muerte delante de una persona, se la tiene que beber toda y Dios acaba con él. Así como los reyes de la antigüedad, le daban a su enemigo la copa del veneno. Así está haciendo Dios hoy en día. Dice, todas las naciones, Dios tiene juicio contra las naciones, entregará a los impíos a espada. Esto te puede parecer a ti terrible, y en verdad creo que lo es. Es terrible las palabras que utiliza aquí Dios. Bebed de la copa de la ira, tenéis que beber. Y así a cada persona le llega su tiempo. Bueno, hasta a su propio pueblo le llegó aquí, Judá, por haberse rebelado. Tú podrás estudiar en el libro de Lamentaciones de Jeremías, qué terrible fue beber esa copa, exactamente la que dice aquí Jeremías, a su pueblo Judá. Era su pueblo, pero su pueblo se había rebelado contra él, y Dios no hace acepción de personas. Él juzga sin acepción de personas a cada uno según su obra. Y si es su pueblo el que hace perversidad y maldad, a su pueblo Dios le acerca esa copa también. Porque Dios no tiene consentidos ni compadres. Dios es un juez justo. No solamente es Dios que tiene un pueblo. En Lamentaciones de Jeremías podemos ver el cumplimiento de la profecía que acabamos de ver en el capítulo 25 del profeta. Ahí vemos que cómo quedó Judá. Tú lo puedes estudiar esta noche. Quedó hecho pedazos. Quedó destrozada la ciudad. Dice que colgaron a los ancianos de las manos. Mataron a muchísimas personas. A las mujeres, a las vírgenes las violaron los soldados babilonios. A los niños los agarraron de los pies y los estrellaron contra las peñas, y los padres tuvieron que ver cómo sus hijos eran despedazados como si fueran gallinas o animales delante de ellos. Ellos vieron eso.
La Biblia no es un libro que habla fantasía, habla puro hecho histórico, real. Estrellaron contra la peña a sus hijos. Ellos vieron el cerebro de sus pequeños regado por ahí. Ellos vieron a las mujeres vírgenes, ¿verdad? Mujeres que no habían conocido varón, siendo violadas salvajemente por los soldados babilónicos llenos de lujuria. En hechos verdaderamente dolorosos, traumáticos, salvajes, espantosos, horrendos. El profeta Jeremías, si me quieres acompañar rápido aquí a Lamentaciones, da una descripción. Lamentaciones 2, en el versículo número 11, nos dice cómo sufrieron la ira de Dios los israelitas. Dice el profeta: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Allí estaban los niños en el hambre, cuando los babilonios rodearon toda Judá y no había que comer. Los niños gritando y las mamás desesperadas, volviéndose locas. Dice en el verso 21, niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Verso 20, mira, oh Jehová, y considera quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? Así, hasta se terminaban comiendo a sus propios hijos del hambre tan terrible que había en la ciudad. Y muchas otras cosas nos dice aquí que habían sucedido, como por ejemplo que los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Hombres finos, acostumbrados a los mayores lujos, a los hijos de los mismos príncipes de la ciudad, se terminaron abrazando a los estercoleros para comer el estiércol de los animales y de las palomas en el hambre tan increíble que estaban sintiendo. Dice que no se les podía reconocer a algunos de ellos. Dice, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral y su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. El sol quemándolos, todos enflaquecidos, desnutridos por la terrible hambruna que había sobrevenido a Judá, ya nadie los reconocía, hasta la piel les había cambiado ya negra. Dice en el capítulo 4, en el versículo 8, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Versículo 10, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira. Ahí está la copa de la ira. Y ellos empezaron a saber lo que era beberse la ira de Dios y tuvieron que experimentar hasta el fondo esa copa. Hasta el fondo la apuraréis, dice la palabra, porque se habían rebelado por su pecado. Todo lo que tú veas en Lamentaciones es una manifestación de la justa indignación, porque ellos se habían vuelto idólatras. Cuadro de horror, sí es cierto. Cuadro espantoso, que a veces uno se pregunta, ¿y por qué viene en la Biblia semejantes cosas que nos hacen pensar cosas tan horribles? La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. Y así terminó Jerusalén quemada. ¿Sabes? No es una fantasía. Es un hecho histórico. Ellos supieron lo que era ver a sus hijos degollados. Los 5 litros de sangre que hay en el cuerpo humano corriendo así por la tierra. Y sus enemigos ahí riéndose y burlándose de ellos. Dios los entregó a sus enemigos porque era la ira de Dios por haberse rebelado. ¿Has meditado tú en la ira de Dios? ¿Has pensado cuán tremendo es que Dios de pronto se indigne contra una criatura como tú o como yo? ¿O contra una iglesia? ¿O contra un pueblo? ¿Has pensado cuán justa es la ira de Dios? Porque tú te vas a dar cuenta si estudias luego Jeremías, qué pecados ellos tenían. Eran adúlteros, eran asesinos, eran chismosos, eran mentirosos, eran bien idólatras, egoístas, rechazaban la verdad, o sea, eran muy pecadores.
Y Dios estuvo con ellos tratando un tiempo. Pero finalmente ellos no quisieron volverse. Y entonces dijo, aquí está mi copa. Y entonces vinieron los horrores de la espada de Dios y cosas espeluznantes les acontecieron. Pero era justa la ira de Dios. ¿Qué tan indignado no habrá estado Dios? ¿Qué tan grande no será su ira? Como dice el Salmo, Señor, ¿quién te conoce según tú debes ser temido? Tu ira tan grande, según tú debes ser temido. Porque tan grande como es Dios, así tan grande es también su indignación. Y Dios es eterno. Y así como majestuoso es Dios, así también increíblemente majestuosa es su ira. Se levantó y despedazó. Y hoy en día también sigue haciendo lo mismo, lo leímos en Jeremías. Él tiene pleito y juicio contra las naciones. Y las naciones están compuestas de personas, de seres humanos. Y cuando la ira de Dios se enciende, es cosa de veras espantosa. Hay de aquel que cae en eso. Sin embargo, preguntamos nosotros, ¿somos acaso mejores que aquellos de Judá? Nuestra vida pasada fue una vida de mucha piedad antes de conocer al Señor. ¿Fue una vida de mucha misericordia que tuvimos? No. La verdad es esta. Cada uno de los que estamos aquí presentes merecemos la ira de Dios por nuestras malas acciones. ¿Acaso somos mejores que aquellos idólatras si no anduvimos en idolatrías? ¿O no hubo algunos que anduvieron aquí en adulterio, o en homicidio, o en mentira, o en fraude, o en robo? Todo lo que viene ahí en el libro de Jeremías. En una ocasión a Jesús le preguntaron y le dijeron, fíjate de unos que murieron, ahí en Lucas 13, los mató Pilatos un día de fiesta judía y los mezcló su sangre con sus sacrificios de ellos. Y Jesús dijo, ¿pensáis que porque eran más pecadores que todos los de Jerusalén les pasó eso? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente les dijo el Señor. Y después les dijo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Digo, había sucedido una tragedia y una torre cayó y mató 18 personas. Y todos los de Jerusalén dijeron, pues que eran muy pecadores. No, les dijo Jesús, a todos pereceréis si no os arrepentís igualmente. Todos sois culpables, les dijo. O sea, cada uno de los seres humanos, en otras palabras, merecemos la ira de Dios. Qué terrible lo que te acabo de platicar de Lamentaciones. Tú lo puedes leer en tu casa en la noche. Pero fíjate, y eso no fue todo. Después de que violaron a las vírgenes en Sión, después de que mataron a sus niños delante de ellas y les azotaron las cabezas contra piedras y se vació el cerebro, después de que empezaron a hacer escarnio de los viejos, después de que comieron hasta estiércol y otras cocieron a sus propios hijos con todo el dolor de su corazón y en el hambre de locura, enloqueciendo ya, después se fueron al infierno. O sea, no creas que ahí paró la ira de Dios. Esa fue su ira aquí. Pero después de eso, esas almas no creas que se fueron al cielo, o se fueron al mismo infierno, allí a donde van a pasar y están ahorita ahí en la eternidad. Qué tremendo el Salmo. ¿Cómo debes tú ser temido, oh Dios? ¿Quién conoce tu indignación según debes ser temido? Beber de la copa del aire de Dios no es cualquier cosa. Pero esta raza se sigue rebelando contra Dios todos los días. Y aquí tenemos terribles cosas que acontecen todos los días en la ciudad, que es un poquito apenas de la ira de Dios, la cual después sigue por toda la eternidad manifestándose. Vamos al libro de Juan, capítulo 18. Tú quizás te preguntes, bueno, ¿y por qué no ha venido sobre de mí la ira? Quizás comenzó a venir en un momento de tu vida. Y tú preguntas, bueno, ¿y por qué se detuvo? ¿Por qué ahora tengo paz? ¿Por qué ahora tengo amor? ¿Por qué ahora tengo una esperanza de un cielo? ¿Cómo está eso? Vamos al libro de Juan 18. Juan 18, versículo número 11. Estamos aquí viendo a Jesús en la noche en que fue entregado por Judas, antes de que lo crucificaran. Jesús entonces dijo a Pedro, versículo 11, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Todos nos acordamos de esta escena. Allí en el huerto de Getsemaní, cuando van a apresar a Jesús, Pedro se molesta, saca una espada y le trata de cortar la cabeza al siervo del sumo sacerdote que venía a atrapar a Jesús. No creas que le quiso cortar la oreja. La oreja se la cortó porque no le alcanzó a dar bien el espadazo y nada más le dio aquí. Porque Pedro tiró a matar el espadazo. Pero Jesús se molesta con Pedro, porque era la noche en que él iba a ser apresado y después iba a ir a la cruz Jesús.
Y le dice, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué copa es la que Jesús iba a beber en ese momento? La copa que acabamos de ver en Jeremías. La copa de la ira de Dios, de la ira del Padre, de su indignación contra todos los pecadores. Y Jesús sabía que él, aunque era justo e inocente y nunca había hecho malo, era necesario beber esa copa, o sea, sufrir ese terrible castigo divino a favor de ti y de ti y de mí y de todas las personas. Y dijo, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. E inmediatamente después del versículo 11, del 12 en adelante, Jesús empieza a beber esa copa. La ira del Padre empieza a caer sobre de Jesús, el inocente. En el versículo 12, aprenden a Jesús y lo amarran como un delincuente. Y después, en los versículos siguientes, vemos que le hacen un juicio injusto. Empieza a sufrir Jesús, sentimental, emocionalmente. Y después de eso, lo llevan ante Pilato. Y empiezan a traicionarlo a Jesús, sus discípulos y sus amigos, y no lo quieren ya ni conocer. Y Jesús se encuentra solo y empieza a experimentar sufrimientos que no tenía por qué experimentar. Después de eso, es azotado y es despedazado y es abofeteado en el capítulo 19, versículo 30. Y empieza a sufrir dolores Jesús. Y la multitud le grita, crucifícalo. Y le ponen la corona de espinas y se la entretejen en el versículo 2 del capítulo 19. Y estaba él sufriendo, bebiendo la copa de la ira del Padre. Cualquier persona que hubiera pasado en ese momento y hubiera visto eso, que no supiera quién era Jesús, hubiera dicho, este hombre, está la ira de Dios sobre de él. Así lo dice también Isaías 53. Lo tuvimos por azotado de Dios y por herido de Dios. Cualquier extranjero que hubiera pasado, que no supiera que Jesús era un hombre inocente, hubiera dicho, ¿qué maldad habrá hecho este hombre para que le esté yendo como está? Mira cómo la bofetean. Y lo golpearon y le pusieron la corona y le azotaron en la espalda con el látigo de 3 colas romano, se la dejaron hecha a pedazos. Y después, cuando tenía sed, ahí le dan a beber vinagre para que le quemen la boca. Y en verdad, la ira de Dios cayendo sobre el Señor Jesucristo. Los clavos traspasaron sus manos. Los clavos destruyeron los huesos de la parte anterior de sus pies, del empeine, y él experimentó y después fue clavado, avergonzado, levantado en alto, y después de eso inclusive le atravesaron un costado, etcétera, ya una vez muerto. El hombre estaba sufriendo la ira de Dios, y no había para él una gota de misericordia. Era el cáliz puro de la ira del Padre. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Preguntó. ¿Por qué la tenía que beber? Por ti y por mí. Por eso la quería beber. O sea, sabiendo que a ti y a mí nos debe de tocar ese juicio que ya vimos en Jeremías, justamente por nuestros pecados, Jesús dijo, cárguenme el juicio a mi cuenta. Él merece la muerte y que le sea destruido y después se vaya al infierno. Ella merece la muerte, no. Yo me tomo la copa de ella. Padre, descarga tu juicio sobre de mí. Y Jesús queda colgado en esa cruz, levantado ahí, y finalmente expresa las palabras, consumado es. O sea, se bebe toda la ira de Dios ahí mismo. Las personas podían pasar ahí, se burlaron de Jesús, no había para él misericordia, una gota de misericordia no hubo para él. A cualquier preso le dan un poco de agua, etcétera. No, a él no, le dieron vinagre para que se le quemara la boca. Y cuando estaba colgado en la cruz, con esos dolores increíbles, traspasándolo, se burlaba de él, bájate de ahí, hijo de Dios. Burlas, escarnios, como el peor de los delincuentes, como el hombre más odiado y más aborrecido. Él se bebió toda la copa y se la bebió hasta el fondo. Toda la ira fue descargada sobre él, todo el juicio. Y Jesús hizo eso, que te quede muy claro, por ti. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo, voluntariamente. Yo no estaba obligado.
yo quiero poner. Y eso lo hizo a favor de ti, de ti, de ti, de ti y de todos y cada uno de los que estamos aquí, en particular. ¿Para qué? Para que tú no tengas que gustar en un día el horripilante juicio del infierno y de la ira de Dios que te mereces por todas tus acciones pasadas. ¿Cuántos pueden ver en esto el amor de Dios? Ya vimos cuán grande es su ira, qué terrible es su indignación y cómo Él debe ser temido. Y también que es muy justa, es espantoso. Y ahora vemos cómo Él, Jesús mismo, dice, no, cárguenme la cuenta a mí. Por eso sufrió todo eso Cristo, a favor tuyo, para que ahora de aquí en adelante, Él es tu sustituto, Él ya sufrió la muerte, la gustó por ti, y tú cuando mueras no tengas que ir a ese infierno espantoso del cual nos hablan las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver aquí en Lucas 22 que Jesús no solamente se tomó la copa de la ira de Dios, por decirlo así, para que nosotros no nos la tuviéramos que tomar, sino aquí en Lucas 22 Él hace algo más. ¿Sabes que si Jesús no hubiera venido, tendrías que gustar la copa de la ira de que habla Jeremías? Toda, hasta el fondo. La tendrías que beber tarde o temprano. Y en el infierno mismo. Lucas 22, 20. Vamos a ver cómo Jesús nos ama mucho. Y no solo hizo eso, no solo experimenta la ira, sino que también habla de la otra copa. En Lucas 22, versículo 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cuando estaba Jesús en la cena del Señor con sus discípulos, tú te acuerdas que partió pan y también pasó una copa entre todos. O sea, era una mesa. Y ahí pues era una mesa donde estaban puros amigos. Y era un gran honor, la verdad, estar con el Señor Jesucristo en esa mesa. Estaba Pedro, estaba Juan, estaban sus discípulos nada más. No estaban los fariseos, no estaban sus enemigos ahí que lo iban a matar pronto, no, estaban nada más sus puros amigos. Y Jesús no solamente tomó la copa de la ira, sino que nos ofrece esta copa en símbolo ahora de amistad con Él. Y dice también en el versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, que va a haber un momento en el cielo, en la gloria, en donde nos vamos a poder sentar los cristianos con Jesús a su mesa en su reino. Invitados del Rey de Reyes y Señor de Señores, con un lugar de honor ahí, para poder comer y para poder estar con Él, y para poder platicar cara a cara con Él. Eso es parte de un simbolismo profundo que tiene la cena del Señor. O sea, así como se toma aquí la cena, esto nada más es una figura de que verdaderamente vamos a estar en el reino de Él, cuando venga su reino, y vamos a estar en su misma mesa, literalmente, así como estás hoy aquí, ¿sí? No va a ser solo espiritualmente, va a ser literalmente, no va a ser imaginariamente, sino así como estamos ahorita aquí, y podemos así, y yo me puedo beber de este vaso que tengo aquí enfrente, así va a haber un momento en que en la resurrección de los muertos, vamos los cristianos a estar literalmente con Jesús, y vamos a sentarnos a su mesa como hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Habráse oído un privilegio más grande que este? Fíjate lo que ha hecho Jesús por nosotros. No solamente se bebió Él la copa de la ira del Padre con todo el juicio que cayó sobre Él, para que tú no la gustaras, sino que además, como si eso no fuera suficiente, te extiende la otra copa, la copa del amigo, de la invitación a su mesa, ahorita aquí, en la tierra, y en el reino eterno, en su gloria, estar con Él literalmente. Él dijo, no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. O sea, diciendo, cuando venga el reino, cuando sea la resurrección, entonces voy a volver a tener esta cena que tuve con mis discípulos. Y por eso Él decía, que deseo comer con vosotros esta Pascua, les dijo a Pedro y a Juan y a todos ellos, que eran seres humanos igual que tú y yo, un pescador, otro joven, etcétera. Eran seres humanos, tal y como tú y yo. Dijo, ¿cómo deseo comer esta Pascua? Porque no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estamos diciendo, mire, discípulos, este mundo es terrenal, es temporal. Viene el reino, viene el futuro, viene la resurrección. Y allá nos vamos a sentar. Y así como aquí estamos, pero en condiciones muy distintas, porque ahí estaban perseguidos y angustiados, vamos a poder comer juntos y vamos a poder disfrutar del amor
de la paz, de la gloria, de la sabiduría, de la seguridad eterna por los siglos de los siglos de los siglos para siempre. Allá donde dice la Biblia que no habrá hambre ni sed jamás, que no habrá calor, que Él enjugará toda lágrima de ellos, que no habrá enfermedad, que la muerte habrá sido sorbida en victoria, donde no habrá ni siquiera un cuerpo físico como el que tienes ahorita deteriorado y como el que tengo yo, que a veces da problemas. No, porque en la gloria no va a haber nada de eso. En la resurrección Él va a haber dado cuerpos nuevos, ¿sí? Cuerpos perdurables, perfectos para siempre. Y ahí estaremos con Él por los siglos de los siglos. Es increíble lo que Jesús ha hecho. Es maravilloso, más allá de toda comprensión. El amor que Él tiene por cada uno de los que estamos aquí es tan increíble que Él lo manifestó en los hechos. Se bebió la ira. Acuérdate, Jesús no es una idea, Jesús es una persona. Y Él vino en esta tierra. Y la historia lo registra, lo vimos en el estudio de la Biblia. Es un personaje real, histórico. Y aquí estuvo y murió en esa cruz realmente. ¿Ve? Gustó esa muerte realmente, no imaginariamente. Para que realmente escapemos nosotros de la ira de Dios, no imaginariamente tampoco. Y no solo eso, sino que prometió, y no es mentiroso, que después en la resurrección estaremos en la mesa con Él para siempre. Y ahora nos ha hecho sus amigos en vez de sus enemigos. Y podemos participar de la cena del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro, ¿por qué me quieres impedir ir a la cruz? ¿Que no te das cuenta que si no voy a la cruz y muero y sufro por ellos, ellos van a tener que pagar? ¿Y van a tener que beber cada uno esa copa de ira? ¿Por andar siendo pecadores? No me impidas, Pedro. Para eso he venido. Por eso estaba angustiado el maestro en Getsemaní. Él tenía que beber la copa, experimentar el furor de un Dios santo, el justo castigo que merece el pecador, aunque él no había pecado. Tu sustituto. Como si mañana te condenaran a ti a la horca o a la silla eléctrica por tus delitos y llegara una persona y dijera: aplíquenme a mí la pena y a ella déjenla libre. Sé que se la merece, pero aplíquenmela a mí, porque es demasiado terrible. Jesús gustó la muerte por nosotros, para que nosotros no vayamos al infierno. Y no solo eso, nos hace sentar a su mesa como amigos. Y nos dice que comeremos con Él en su mesa literalmente en el reino eterno. Grande es el amor de Jesús por todas las personas, tu sustituto personal. ¿No es verdad que es digno de adoración el Señor Jesús? Es digno de honra y de gloria y de alabanza. ¿Te puedes imaginar lo que hubiese sido si Jesús no hubiera venido? Si no hubiera decidido. ¿Te pasaría como en Lamentaciones de Jeremías? ¿Te pasaría como les está pasando en Bosnia y después el infierno? Grandes maldiciones cayendo por haber transgredido la ley de tu Dios. Pero no, Jesús vino. Jesús nació, Jesús murió. Y dijo al final: consumado es. Él había pagado la deuda, o sea, la culpa tuya, lo que merecía que te cayera. Y además nos compró para ser sus amigos. No solo escapar del juicio, sino sentarnos a su mesa. Vamos a estar orando en nuestros lugares unos momentos, dándole gracias a Jesús, entendiendo estas cosas profundas por el Espíritu Santo. Esto es algo tan personal, sobre todo cuando tú sabes que lo hizo por cada uno. Porque Dios conoce a cada uno, Jesús conoce a cada uno. Él sabía lo que para Juan, para Beatriz, para Rebeca, para Pedro, iba a ser experimentar la ira de Dios. Y él sabía que era justo que te la aplicara. Pero dijo: lo voy a ayudar. Lo voy a hacer escapar de ese terrible castigo.
de la ira de mi Padre. Yo pago la cuenta, cárguenmela a mí. Échenme encima la copa. Yo la beberé hasta el fondo. Y no solo eso, sino dice, siéntenlo en mi mesa. Y aunque era mi enemigo, ahora quiero que sea mi amigo. Al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Dice la palabra, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es cierto, el mundo ve al cristiano como alguien raro. Es cierto, el mundo te ve como alguien tonto. El mundo ve al cristiano como alguien vil, como alguien que no está disfrutando de las deleites temporales del pecado. Sin embargo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En la gloria, en la eternidad con Cristo, estando a su lado, viendo su rostro, dice Apocalipsis, sirviéndole, adorándolo, en los planes que Él ha preparado para la eternidad. Es gloriosa la esperanza del cristiano. Sí, ¿verdad? Jesús gustó la muerte por todos nosotros. Bebió la copa, la ira. Todo cayó sobre Él. No hubo ni una gota de misericordia para Él, para que para ti haya misericordia. Él tuvo sed para que tú puedas beber del agua viva. Él fue golpeado para que tú puedas estar en el cielo en paz. Él fue angustiado para que tú tengas reposo. Molido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cómo estamos agradecidos de que en verdad Jesús vino? De que en verdad decidió subir a esa cruz. A cualquier momento Él pudo haber pedido 12 legiones de ángeles y no lo hubieran tocado. Sin embargo, ahí estuvo, cada minuto, cada hora, el sol quemándole el rostro de frente, para que después el sol no brille ni te dé calor jamás en la eternidad. Es grande Dios. Por eso nosotros adoramos a Jesús y en memoria de Él tomamos la cena. Partimos ese pan para recordar que su cuerpo fue literalmente partido por nosotros. También bebemos esa copa para recordar que su sangre fue derramada por nosotros. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos amor. Vemos ganas de ayudarnos. Vemos un amor increíble en eso. ¿Quién hará eso por ti? ¿Quién pagará? ¿Quién no paga ni una deuda de dinero otro por ti? Ni un dedo ponen para que se los corten por ti. Pero Jesús puso la vida en esa cruz. Y al final dijo, consumado es. Bebió toda la copa, la apuró hasta el fondo del cáliz. Consumado es. Pagando nuestra deuda. Y no solo eso, sino que nos sienta a su mesa como amigos. Vamos a estar orando en nuestro lugar, dándole gracias.
libre para amar y para hacer el bien. Fue por mí, fue por ti. Para perdonarnos, fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libres para amar y para hacer el bien, libre para amar y para hacer el bien. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito.
se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No puede ser maldito aquel que